NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto en Washington con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además hizo parte de la delegación de la CIDH que viajó a la frontera colombo-venezolana para conocer de cerca la situación de los deportados colombianos. Señor Álvarez, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en el informativo de NTN 24. Con mucho gusto, mi placer estar con ustedes. Como lo decíamos, señor Álvarez, usted viajó a la frontera colombo-venezolana con el objetivo de observar la situación de derechos humanos de las personas en la frontera, específicamente en Cúcuta y en la ciudad de Villa del Rosario. ¿Con qué casos se encontraron ustedes en particular? Háblenos un poco sobre las condiciones de las personas colombianas que han sido expulsadas de Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco a la frontera de Colombia y Venezuela, integrado por el relator de país, Jesús Orozco, es el relator para Colombia, el relator para Venezuela, Felipe González, que es también el relator para migrantes y personas en movilidad humana, acompañado de mi persona y de algunos especialistas más. Estuvimos en Bogotá, en la zona de la frontera, en Cúcuta y en Villa Rosario. Pudimos también entrevistar a distintas autoridades, organismos internacionales y de manera central pudimos visitar los albergues y algunos de los hoteles acondicionados como albergues. Tuvimos contacto directo con las personas deportadas o con quienes, producto de la situación, tomaron la decisión de regresar a Colombia más como una acción de autoprotección. Los números que tenemos es casi cerca de 1.500 personas que han sido deportados en los distintos puntos. Encontramos inclusive personas que habían sido deportadas desde Caracas, no solo desde la zona fronteriza. Y el número de personas que se han decidido mover como una medida de protección es cercano a los 20.000. Son personas que han tenido una decisión en función de lo que consideran un contexto de riesgo, bien por las agresiones, bien por la dificultad de conseguir alimentos, bien por lo que vieron que pasaba con las casas de algunos de los colombianos que fueron deportados, casas que fueron demolidas. Los testimonios que recibimos son de distinta naturaleza. Algunos casos refieren a condiciones donde la gente estaba durmiendo y de repente a las 4 o 6 de la mañana llegó la Guardia Bolivariana a golpear, a exigir documentos, y algunos fueron detenidos horas, otros fueron detenidos días. Refieren algunos de ellos incluso una situación que es muy grave, que es el principio de no devolución, personas que estaban o bien con estatus de refugiado o bien en trámite de refugio, y la Guardia sencillamente ignoró sus papeles, en algunos casos los rompió, y retornó a Colombia a estas personas, lo cual es claramente una prohibición del derecho internacional de los derechos humanos. Altera el principio de no devolución cuando una persona tiene ya la condición de refugio. También recibimos denuncias en caso de separación de familias, personas que fueron forzadas a dejar a sus hijos en territorio venezolano, que gradualmente han empezado procesos de reunificación, y eso es un signo importante. También una situación grave en términos de personas que habían salido huyendo del conflicto en Colombia, que venían de un escenario de desplazamiento, que perdieron todo y ahora en una segunda ocasión vuelven a perder todo. Personas que literalmente fueron despojadas de sus bienes. Algunos de ellos regresaron a Venezuela y no encontraron ya nada. Las pocas o muchas pertenencias que pudieron haber tenido las perdieron. Refirieron robos, refirieron pérdida de enseres, de motocicletas, de material, vamos, hasta fotografías personales. Es una situación que encontramos con algunas personas de referencia de mucho dolor, mucha incertidumbre. Algunos casos sí de referencia de maltratos o afectación psicológica. Y para la Comisión ha sido un ejercicio muy importante de valorar lo que estas personas han vivido. Ahora el desafío no solo se torna en términos de lo que correspondería a Venezuela de suspender estas deportaciones colectivas, de no generar una condición de un proceso individual y una condición de debido proceso donde estas personas pudieran haber sido notificadas y tener una condición de defensa ante una autoridad. Sencillamente fue un proceso sumarísimo de deportación.
Y eso es contrario al derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión ya en Cúcuta calificó esto como una crisis humanitaria que genera una condición de una enorme preocupación. Señor Álvarez, además de reunirse con las víctimas, ustedes se dieron cita también con autoridades colombianas y venezolanas. Sabemos que del lado venezolano no habían aceptado reunirse con la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Unidos. ¿Hubo o no reunión con representantes venezolanos? La Comisión solicitó al mismo tiempo la anuencia a visitar Colombia y visitar Venezuela. Colombia respondió positivamente y pudimos realizar esta visita. Venezuela no ha respondido aún. Tuvimos un intercambio de información con la misión de la OEA, donde nos solicitaban ahondar más información sobre la naturaleza de la visita. No hemos tenido todavía una respuesta. Para la Comisión es importante poder visitar el territorio venezolano y poder constatar no solo lo que ahí se ha presentado, sino escuchar directamente lo que las autoridades y otros actores pudieran informar a la Comisión. En caso de que se dé esa autorización, muy probablemente la Comisión estaría en condición de visitar Venezuela. Ahora, ¿quiénes son los principales perjudicados en materia de derechos humanos con la decisión de Maduro del cierre de la frontera, que además en las últimas horas fue extendido? También quería preguntarle rápidamente cuáles son sus recomendaciones en protección y promoción de los derechos humanos en la región. La Comisión tiene un primer pronunciamiento, estábamos trabajando en un segundo pronunciamiento más elaborado a la práctica que establece la Comisión, inclusive con difusión de imágenes y constatación de lo que la delegación de la Comisión en su visita pudo observar. Efectivamente, digamos, la mayor afectación es para la gente que ha sido deportada, desplazada. Muchos de ellos, debo decir, son personas de una condición humilde, de pocos recursos económicos, y es ahí entonces donde toma la mayor preocupación una situación de esta naturaleza. Hay afectaciones a niños y niñas, es un hecho también delicado. Hay personas de la tercera edad, de manera que creo que tiene que asumirse que hay un fenómeno de un entorno de convivencia muy estrecho entre Colombia y Venezuela en esa región. Yo soy una persona que no soy de ahí, yo soy mexicano. Y la verdad, en ocasiones me cuesta trabajo distinguir en la frontera. Yo hablé también con venezolanos en la frontera, del lado colombiano, y les digo con honestidad, a veces me es difícil distinguir quién es colombiano y quién es venezolano. Una frontera que se toca, se interlaza. Es parte de un entorno cultural. Y no tienes otro sentido más que decir, ojalá se generen condiciones para un acuerdo que permita que las personas de ambos lados de la frontera estén bien. Pudimos entrevistar un grupo de 40 familias venezolanas que no podían entrar a Venezuela. Se dificultó el transporte, se dificultó el intercambio comercial, se dificultó la gente que va a trabajar, se dificultó los niños que van a la escuela del lado colombiano, hay un corredor humanitario. Es decir, me parece que hay una condición donde, si bien cada país es libre y soberano para determinar su política migratoria, es importante atender los compromisos internacionales y las reglas del debido proceso. Pues señor Emilio Álvarez y Caza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.